La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Pero, ¿alguien sabe exactamente qué es? ¿Cómo medirla? Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿cómo están? De vuelta juntos. Y bueno, esta vez tenemos un tema muy interesante, filosófico, psicológico, que nos interesa a todos, porque tiene que ver con un conjunto de facultades que forman lo que se llama la inteligencia, y que ha sido, al tratar de describirla, un verdadero rompedero de cabeza para filósofos, pensadores, científicos. Hasta ahora no hay una definición definitiva y exacta, sino general, porque todavía no sabemos bien qué es la inteligencia, aunque sí sabemos que todos los seres humanos tienen su grado de inteligencia, e incluso los animales. Incluso se hicieron intentos de tratar de medirla, que son los test de inteligencia, que, bueno, para muchos no es, son exactos, no son confiables, pero es un intento de tratar de medir la inteligencia general de la gente. No vamos a enterar de todos los pormenores que hay alrededor de todo esto, sobre todo de estudios psicológicos, los grados de inteligencia, algo de la historia de los intentos de conocer, de profundizar, de medirla. Todo está en este video. Y bueno, no quiero tampoco comentar, porque está todo en el video, no tiene sentido y está mucho mejor explicado lo que yo le pueda decir. Así que la introducción va a ser brevísima. Nos vemos en un próximo video. Les deseo lo mejor. Sigan con buen ánimo y nunca bajen los brazos, porque la vida es lucha y siempre hay que enfrentarlas con mucha inteligencia. Chao, hasta la vista. En términos más generales, la inteligencia se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. La inteligencia se estudia con mayor frecuencia en humanos y evoluciona y cambia con la edad. Los niños, jóvenes y adultos tienen su propia escala de inteligencia. En cuanto a los mayores, se habla de deterioro de sus escalas cognitivas. La escala típica para medir la inteligencia es la prueba de Wechsler. WISE para adulto, WISC para jóvenes y WPPSI para preescolares.
Algunas de las pruebas del WISE para adultos son las pruebas de cubos que miden la capacidad manipulativa e inteligencia general, la prueba de semejanzas que mide la capacidad de abstracción desde un nivel concreto a uno más abstracto, prueba de vocabulario, etc. Por lo tanto, los índices del WISE comprenden la comprensión verbal, el razonamiento perceptual, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Etimología. La palabra inteligencia proviene del latín intelligentia o intellectus, que a su vez proviene del verbo intelligere, término compuesto de inter, entre, y legere, leer, escoger, que significa comprender o percibir. En la Edad Media la palabra intellectus se convirtió en el término técnico académico para la comprensión y una traducción para el término filosófico griego nous. Este término, sin embargo, está fuertemente relacionado con las teorías metafísicas y cosmológicas de teología escolástica, incluidas las teorías de la inmortalidad del alma y el concepto de intelecto activo. Todo este enfoque para el estudio de la naturaleza fue fuertemente rechazado por los filósofos de la Edad Moderna temprana, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume, los cuales prefieren la palabra comprensión en lugar de intellectus o intelligencia. Hobbes, por ejemplo, en su obra De Corpore, usó intellectus intelligit, traducido a la versión inglesa como the understanding, understand. El entendimiento comprende, como un ejemplo típico de una lógica absurda. Definiciones de la inteligencia. No hay una definición unitaria y aceptada de la inteligencia. Además, definir qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica. Algunos grupos de psicólogos han sugerido las siguientes definiciones. En Mainstream Science on Intelligence, 1994, una opinión en el Wall Street Journal firmada por 52 investigadores, de un total de 131 invitados a firmar, dice: una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es simplemente el aprendizaje de libros, una habilidad académica limitada o la inteligencia para tomar exámenes. Más bien, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender nuestro entorno, comprender, dar sentido a las cosas o descubrir qué hacer. The Intelligence Knowns and Unknowns, 1995, un informe publicado por el Board of Scientific Affairs, Junta de Asuntos Científicos de la Asociación Estadounidense de Psicología, señala: las personas difieren entre sí en su capacidad de comprender ideas complejas, para adaptarse eficazmente al entorno, para aprender de la experiencia, para participar en diversas formas de razonamiento, para superar obstáculos al pensar. Aunque estas diferencias individuales pueden ser substanciales, nunca son completamente consistentes. El rendimiento intelectual de una persona determinada variará en diferentes ocasiones, en diferentes dominios, según lo juzgue diferentes criterios. Los conceptos de inteligencia son intentos de aclarar y organizar este complejo conjunto de fenómenos. Aunque se ha logrado una claridad considerable en algunas áreas, ninguna conceptualización ha respondido a todas las preguntas importantes y ninguna exige el asentimiento universal. De hecho, cuando recientemente se les pidió a 2 docenas de prominentes teóricos que definieran la inteligencia, dieron 2 docenas de definiciones, algo diferentes. Además de esas definiciones, los investigadores de la psicología y el aprendizaje también han sugerido definiciones de inteligencia como Charles Spearman, capacidad unitaria para resolver problemas y crear nuevos contenidos. H.G. Eysenck vinculó la inteligencia biológica con el procesamiento neuronal eficiente. L.G. Humphreys, conjunto de habilidades para adaptarse al entorno. H. Gardner, capacidad de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados. Linda S. Gottfredson, capacidad mental general que incluye la habilidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar en abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia, que es más que una destreza académica o del aprendizaje por medio de libros. Alfred Binet, el juicio también llamado sentido común, sentido práctico, iniciativa, la facultad de adaptarse a las circunstancias, autocrítica. David Wechsler,
La capacidad agregada o global del individuo de actuar con propósito, de pensar racionalmente y de manejar eficazmente su entorno. Cyril Bird, capacidad cognitiva innata, Stenberg y Salter. Comportamiento adaptativo dirigido a meta, Reuben Feuerstein. La teoría de la modificación cognitiva estructural describe la inteligencia como la propensión única de los seres humanos a cambiar o modificar la estructura de su funcionamiento cognitivo para adaptarse a los cambios de una situación o a lo largo de su vida. Letts y Hatter. La inteligencia mide la capacidad de un agente para alcanzar los objetivos en una amplia gama de entornos que ha sido matemáticamente formalizado. Tipos de inteligencia. Globalmente, podemos entender la inteligencia como una capacidad mental, como la creatividad, por ejemplo, que puede ser entendida de manera diferente, aun estando las diversas concepciones conectadas entre ellas. Por un lado, la inteligencia natural o inteligencia A es una disposición biológica innata del individuo que constituirá el núcleo básico de la inteligencia. Por otro lado, la inteligencia social o inteligencia B, cotidiana, observable a partir del comportamiento. Finalmente, la tercera concepción haría referencia a una inteligencia psicométrica o inteligencia C, investigada a partir de su evaluación con test psicológicos. A esta medida se le llama CI. Se trata de un estimador parcial de la capacidad. Por lo tanto, podemos visualizar la inteligencia natural A y la psicométrica C como componentes de la inteligencia práctica o B, siendo la A la base disposicional y siendo la C la operativización en términos de rendimiento. Capacidades, aptitudes y habilidades. Dada la generalidad del concepto inteligencia, es conveniente familiarizarse con términos como capacidad, aptitud, habilidad, destreza. La capacidad es un concepto genérico que designa la potencialidad de realizar una conducta en términos de eficacia y nivel de ejecución. La capacidad y aptitud son conceptos similares, disposiciones en alguna medida innatas, las cuales ejecutan un comportamiento adaptativo. La aptitud tiene un significado más específico. Habilidad y destreza son conocimientos prácticos y técnicos adquiridos mediante el aprendizaje, el entrenamiento y la práctica. Cuando estos se han centrado en materia o tascas muy específicas, se dice que han desarrollado una competencia específica o que una persona es competente en un área determinada. Es evaluada en términos de rendimiento o ejecución. El rendimiento es una determinada tarea que se verá mediatizada tanto por la disposición innata, capacidad, como por los grados de destreza en la materia. El rendimiento y la ejecución son el nivel de obtención de resultados, acierto en una tarea. Intentos de medir la inteligencia. La psicometría es la disciplina que se encarga de las mediciones psicológicas. Los primeros trabajos de psicometría surgieron para evaluar la inteligencia mediante diversos tests cuya aplicación permitía estimar el cociente intelectual de los individuos, una medida que se suponía aproximada al concepto de la inteligencia. Los criterios de cientificidad más extendidos en psicometría para la aceptación de los tests de inteligencia son la fiabilidad y la validez, medidas obtenidas generalmente a través de técnicas estadísticas basadas en la correlación, como el análisis factorial o la regresión lineal. Algunos de estos tests ofrecen una única medida, un factor general de inteligencia, o factor G en términos de la teoría bifactorial de Charles Spearman, que se determina comparando el rendimiento del sujeto con el obtenido por su grupo de referencia en condiciones similares. Otros tests, sin embargo, están diseñados bajo un marco teórico diferente y en consecuencia permiten la estimación de varias medidas independientes correspondientes a los distintos tipos de inteligencia. Cociente intelectual. El cociente intelectual o cociente de inteligencia, abreviado CIQ en inglés, es la relación entre la inteligencia de un individuo medida con un test de inteligencia y la inteligencia media cronológica, es decir, la esperable para su edad. Con la finalidad de hallar un método de correlacionar la edad mental con la edad cronológica, William Stern, en 1912, formuló el cociente intelectual. Esta nueva medida de la inteligencia consistía en la división entre la edad mental y la edad cronológica multiplicado por 100. El valor 100 obtenido cuando ambas coinciden representa el nivel normal de inteligencia. Los primeros test de inteligencia los realizaron Alfred Binet y Theodore Simon en 1905, y 3 años después aparecieron las primeras escalas de inteligencia destinadas a evaluar niños de entre 3 y 12 años.
fue el informe de 1908, donde introdujeron formalmente el concepto de edad mental, enumerando específicamente los 3 a 8 ítems que podían pasar la mayoría de los niños de cada nivel de edad. En los años 30, David Wechsler lo adaptó a otros grupos de edad. Controversias. Los tests para evaluar el cociente intelectual fueron empleados, inicialmente, para predecir el rendimiento escolar. Los creadores no creyeron que estuvieran midiendo una inteligencia estática y, a pesar de ello, los críticos argumentaron que los tests de inteligencia han sido empleados para justificar teorías genéticas en la que la inteligencia sería una cualidad única y fija. Los investigadores acerca de la inteligencia humana crean gran preocupación en el público y generan más críticas que los estudios científicos en otras áreas. Así, hay numerosos estudios que han puesto en tela de juicio la relevancia de los test psicométricos. Hay controversias sobre los factores genéticos en la inteligencia, particularmente en cuestiones sobre si estas diferencias se relacionan con la raza y el sexo, o cómo interpretar el incremento en las puntuaciones de los test, conocido como el efecto Flynn. Actualmente, la mayoría de los investigadores rechazan esta forma de clasificar la inteligencia, principalmente por su parcialidad. Argumentan que esa visión solo mide una parte de lo que comúnmente se entiende por inteligencia. Además, la fiabilidad es baja, porque hay circunstancias que influyen en el resultado, como el estado de ánimo, la salud o el conocimiento previo de pruebas similares. Uno de los críticos más activos y acreditados contra el coeficiente intelectual y de su uso ha sido el paleontólogo Stephen Jay Gould, quien argumentaba que la inteligencia no es fácilmente mensurable. Rebatía los puntos de vista hereditarios, rechazaba el análisis factorial como criterio científicamente válido en la investigación psicométrica, exponía el fuerte fundamento político que subyace a gran parte de la investigación histórica sobre la inteligencia y terminaba denunciando los abusos de un sector de la psicología que, abandonando la objetividad científica, ha invocado criterios pretendidamente científicos para justificar prejuicios meramente sociales y políticos. La inteligencia dentro de la evolución biológica. En el marco de la teoría de evolución, para que cualquier rasgo o característica se mantenga y se desarrolle, ha de otorgar alguna ventaja a los individuos que la presentan. En el caso de la inteligencia referida al ser humano, hay varias teorías que pretenden explicar el proceso. Así, algunos autores, como el paleontólogo español Juan Luis Arzuaga, lo atribuyen a los cambios impuestos por el bipedismo y por un cambio en la dieta, cuya proporción de vegetales fue disminuyendo y eso supuso cambios en la conducta. Los investigadores Aiello y Dunbar encontraron una relación directa entre el tamaño del neocórtex y la cantidad de miembros que forman los grupos sociales. Ellos lo sostienen como un indicio de que el desarrollo y evolución de la inteligencia son impulsados principalmente por la necesidad de mantener complejas relaciones sociales, como la cooperación, la competencia, la alianza, el engaño, etc. La naturaleza no desarrolla formas de vida inteligentes por premeditación. Los seres más simples reaccionan ante el medio mediante programación genética, miedos y afinidades instintivas. Un pequeño cambio en estos instintos implica muchas generaciones. La selección natural ha favorecido la rapidez en la adaptación al medio. Esta criba de seres vivos ha seleccionado a aquellos que disponen de un sistema nervioso central como los seres superiores dentro de la escala trófica de alimentación. Dentro de esta escala, la selección ha dejado en la cumbre a aquellos que disponen de un sistema nervioso central con cerebro e identidad de individuo. Esta disposición del sistema nervioso les hace capaces de administrar en mayor o menor medida sus comportamientos, aprendiendo y reaccionando en consecuencia, esto es, con inteligencia, un resultado consecuente del ahorro energético que supone memorizar y recordar para luego aplicar resultados. La inteligencia no es una cualidad únicamente humana, en mayor o menor medida todos los seres vivos la tienen, basada en las hormonas, visceralidad, el sistema nervioso periférico o el central, incluso en zonas específicas del sistema nervioso central para procesos concretos. Muchos animales tienen signos claros de inteligencia instintiva e incluso pueden lograr algunas etapas racionales primarias bajo entrenamiento. Grados. Las distintas cualidades psíquicas y sus distintos grados de desarrollo puede considerarse como las distintas formas de inteligencia utilizadas para un uso práctico, lúdico o perverso, pero en todos casos la inteligencia. La naturaleza nos muestra que la inteligencia es una cuestión de grado,
Podemos encontrar rasgos inteligentes en aquellas situaciones en que el ecosistema alberga sistemas biológicos capaces de ahorrar energía frente a otras alternativas más costosas. El hecho de encontrar el camino más corto entre dos puntos es una muestra de que se está aplicando algún tipo de lógica, cuyos procesamientos da evidencia de un grado de inteligencia. La inteligencia depende de las variaciones del sistema, que se sujeta a la teoría general del sistema, estableciendo una lógica y a su vez la lógica depende de un diferencial. En la naturaleza encontramos constante indicio de diferenciales. Las unidades biológicas reactivan ante la variación de los diferenciales del medio. Se podría catalogar como unidades de funcionamiento condicionado o lógico. En otras palabras, ante una variación concreta de un valor del medio, esa unidad biológica actuará siempre de la misma manera. Se puede decir que la unidad de la inteligencia es la lógica, que a su vez se basa en la termodinámica del medio, o sea, algo totalmente natural. Inteligencia primaria. Se han realizado en Japón experimentos con Pisarum polysepalum. Estos plasmodiales son organismos unicelulares con múltiples núcleos que son capaces de encontrar el camino más corto en un laberinto. Es el mejor ejemplo de procesamiento de información sin poseer un sistema nervioso. Inteligencia humana. Existe una discusión sobre si la inteligencia humana contiene algún aspecto que la diferencie de forma cualitativa de las demás especies o incluso de la inteligencia artificial. Solo a partir de Darwin se ha comprendido que no somos la especie elegida, sino una especie única entre otras muchas especies únicas, aunque maravillosamente inteligente. Ciertamente el concepto de inteligencia humana puede variar mucho dependiendo de la perspectiva del ser y su punto de vista. Es por esto que grandes pensadores escogen su propio pensamiento idóneo de la palabra, intentando generalizar lo más ampliamente posible. Desarrollo de la inteligencia. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación humana y elabora técnicas que faciliten el aprendizaje. Los pedagogos muestran gran interés en los diferentes aspectos relacionados con la inteligencia y sus factores condicionantes, tanto psicológicos y biológicos como socioculturales. Algunos de estos condicionantes son factores hereditarios. El carácter hereditario no significa una relación lineal ni que se encuentre predeterminado. La combinación de genes ofrece multitud de posibilidades. Estudios realizados con gemelos idénticos, monocigóticos y mellizos, disigóticos, ayudan a establecer esta diferencia. Es un factor más, no determinante. Otros factores biológicos. La migración de mayor densidad de neuronas especializadas en almacenar conocimiento, desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral, crea conexiones sinápticas más entrelazadas en los primeros meses de vida. Factores ambientales. El entorno de individuo es crucial para el desarrollo de la inteligencia. Situaciones muy opresivas pueden limitarla al generar inestabilidad emocional. El medio sociocultural es muy importante en el desarrollo intelectual de un individuo. Un sujeto que se desarrolla en un ambiente con adecuados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente a un sujeto que se cría en un ambiente de pobreza de estímulos. Educación. Una educación esmerada puede proporcionar valiosas herramientas para desenvolverse. Motivación. Un individuo puede desarrollar mejor su inteligencia si es motivado por su familia o personas de su entorno a mejorar su percepción cognitiva. Hábitos saludables. Una dieta sana genera mejores condiciones para desarrollarse. Dormir adecuadamente facilita el desarrollo de los procesos cerebrales. El alcohol y otras drogas pueden llegar a incapacitar al individuo. Principio de lateralidad. El neurofisiólogo Roger Sperry, en su trabajo, demostró que nuestros dos hemisferios cerebrales se nutren de las mismas informaciones básicas, pero que las procesan de forma distinta. Cada uno de nosotros tiene un hemisferio dominante, predisposición genética. El hemisferio cerebral izquierdo domina aspectos como el lenguaje, la solución de problemas lógicos y el pensamiento analítico, mientras que el hemisferio derecho destaca en la comprensión espacial, musical y el dibujo. En el proceso creativo, los hemisferios cerebrales se encuentran en actividad al mismo tiempo, funcionando en forma coherente e integrada en el acto creador. Aunque cada hemisferio es dominante en ciertas actividades, los dos están básicamente capacitados en todas las áreas y las habilidades mentales se hallan distribuidas por toda la corteza cerebral. La enseñanza. Selchovic y Weisburg
estiman que los programas de las escuelas y en general la educación se han apoyado principalmente en las habilidades del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que el otro hemisferio se ha desarrollado por sí solo, lo que ha ocasionado que se hayan quedado fuera habilidades y funcionamientos que son indispensables para el desarrollo creativo. El efecto Flynn. El efecto Flynn o el incremento secular de la inteligencia explica el aumento del coeficiente intelectual de una generación a otra en la población de un país. En este aumento influyen factores como el grado de desarrollo del país, las características del test que se usa y las características de la muestra evaluada. Se da el caso que en países que han empezado hace relativamente poco su modernización, el incremento del cociente intelectual entre generaciones es mayor, mientras que en países que empezaron su desarrollo en el siglo XIX, el incremento es mucho menor. A partir de los resultados obtenidos se puede extrapolar las siguientes conclusiones explicadas a modo de hipótesis. Hipótesis de Flynn. No aumenta la inteligencia, pero sí la capacidad de resolver problemas abstractos. Hipótesis educativa. El aumento del cociente intelectual se debe a la universalidad de la educación. Hipótesis de Brand. La complejidad de la vida social de los individuos hace aumentar su cociente intelectual. Hipótesis nutricional. La mejora de la nutrición y los cuidados parentales son la causa del aumento del cociente intelectual. Y esto es todo, amigos. Intricado fenómeno el de la inteligencia. ¿Lo resolveremos alguna vez?